Les comparto. ¿Ahí se ve grande la pantalla? No, o sea, yo lo tengo. Ah, cada uno pone su formato, perfecto. Yo lo que estoy Sí. grabando ahora tengo mi pantalla, mi cámara grande. Está bien, no hay problema. Ah, perfecto. Entonces, la idea de esta clase no es hacer una clase larga porque vamos a tratar de hacer cada 15 días una clase así larga. La de hoy va a ser más bien orientada a la práctica, ¿sí? Yo ahí dejé en el campus, en la clase 2, dos documentos y dos programas para bajar. Eh, la idea cuál es? Yo estuve leyendo un poco su devolución en la clase 1 en el foro y veo que podemos encarar esto que sería tratar de construir una aplicación. O sea, el objetivo de la materia no sería tanto construir la aplicación, aunque lo vamos a hacer como se podría hacer como un adicional. La idea es que ustedes aprendan los conceptos del tema del análisis de los sistemas. Pero vamos a usar esta aplicación como un ejemplo práctico de cómo aplicar esta teoría que vamos a aprender a algo un poquito más tangible, ¿sí? Ustedes me habían comentado que habían hecho algo de páginas web, así que la idea es hacer una pequeña aplicación web, ver un sistema de información en la página web, no solamente una página web como página, tal vez un poco más así de mostrar contenido, sino mostrar información. Entonces, vamos a instalar, en principio, no sé, ¿algunos trabajaron con el lenguaje Python de programación? ¿No? Bueno, sí, sí, yo sí. Sí, bueno, capaz que el que trabajó con Python esto les resulte conocido. Eh, la idea es instalar este lenguaje Python en cada uno en su computadora. Tampoco yo voy a exigir que esto sea obligatorio, porque no sé los recursos que podamos llegar a tener o no tener en esta circunstancia de pandemia. Si tuviéramos las máquinas del laboratorio del instituto, sí, ahí tendríamos que hacerlo. Pero si eventualmente hay un problema con una máquina o que no logramos hacerlo funcionar, eso no sería problemático. Pero sí, la materia consta de la generación de documentación, de trabajo, de lectura de material, y generar más que nada documentos, generar cosas que nos ayuden al análisis de los sistemas. Entonces, la idea es que ustedes tomen ahí de la clase 2 del campus esos dos documentos, que son dos instructivos. Uno es para instalar el lenguaje Python de programación. Fíjense, estén atentos a la versión. Si ustedes la van a bajar de internet, yo les recomiendo que bajen la versión 3.8, no mayor, por un tema de compatibilidad, no más que eso. Y, eh, y hay una librería que se usa encima de este lenguaje Python, que también está ahí para descargar. La pueden descargar en internet o la pueden eh, bajar de ahí del campus. Si quieren pueden también ustedes leer el instructivo de la librería. Primero tienen que instalar el lenguaje Python, ¿sí? Eh, una salvedad en cuanto a la instalación es como instalar cualquier programa, ¿no? Ahora, ¿están familiarizados con el tema de cuando ustedes tienen que ejecutar un programa de la consola? ¿Eso lo habrán hecho alguna vez? Vieron que cuando ustedes arrancan un programa de la consola, por ejemplo, yo le voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí aparece la pantalla. Todavía no. A ver.
acá, con Clean 1, Share. Yo tenía una versión más actual del Python y cuando le instalé el framework, no sé, pataleó por todos lados. Ahora me voy a fijar a ver qué pasó. Para esto lo que tenemos que instalar es el Python y la librería. La librería tiene varias formas de instalación, ustedes lo van a ver en el documento. La última, la tercera forma, que es de descomprimirla y correr un comando, esa generalmente siempre funciona. Si las anteriores les funciona, perfecto. Pero si ni la 1 ni la 2 funciona, van a tener que hacer el método 3, que está en el documento, ¿sí? Que es un poco más manual. La idea de que ustedes cuando están en el Python se va a instalar en una carpeta parecida a esta. Fíjense, a ver si me abre acá el disco C. Todos tienen Windows, ¿no? ¿Algunos no tienen Windows? Sí, todos tenemos Windows. Perfecto, bueno, entonces se hace más sencillo. En el disco C, el Python se va a instalar en alguna carpeta parecida a esta. Python 3.8, depende de la versión que ustedes instalen. Pueden instalar una 3.7, 3.6. Si instalamos toda la 3.8, estamos todos alineados. Entonces, ustedes están... este comando set, ¿alguna vez lo usaron? Set en la consola. Fíjense, este comando... en consola, pero ese comando específicamente. Bueno, el set es lo que se llaman las variables de entorno. Una variable es un nombre que tiene un valor. Eso ustedes lo habrán aprendido en la programación. En la programación tienen variables y las variables tienen un nombre y un valor. Con este comando set es lo mismo. Son variables que tiene el sistema operativo, en este caso el Windows, internamente, variables de sistema. Una de esas variables se llama path, P-A-T-H. No sé si alguna vez lo vieron. Esa variable indica directorios, ¿sí? Una serie de directorios separados por punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. ¿Qué significan esos directorios? Que ustedes escriben algo acá, cuando ustedes escriben algo acá, Pepe, por ejemplo, .exe, eso se supone que es un programa que yo quiero correr. Ahora, si ese programa no lo encuentro, o sea, yo lo tengo que encontrar en algún lugar del disco, ¿sí? De todas mis ubicaciones. Pepe no existe, entonces me dice que no existe, que no es reconocido. Porque tampoco lo encontró en ningún lugar. ¿Dónde se va a buscar? En los directorios que indican esa variable par, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo esta salvedad? Porque cuando ustedes instalan el Python, hay un paso donde les pregunta que ustedes tienen que ubicarla en el pad al Python. Porque si ustedes instalan el Python sin ubicarlo en el pad, entonces cuando ustedes quieran correr este comando que es Python, les va a decir que no está reconocido. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de este concepto? Profe, Sí. yo me estoy perdiendo un poco porque no entendí bien si ahora mismo quiere que descarguemos No. Python. La idea es que yo les explico un poco y les dejo a ustedes, nos desconectamos y ustedes cuando puedan, si ahora o en el momento que ustedes puedan, instalar esos dos programas. ¿Sí? Ok, sí, pues yo tengo una netbook del gobierno. Claro, sí, yo pensaba en eso. Voy a probar. Igual me descargué y me descargó. Hay que ver si me instala. Perfecto. Yo me voy a quedar conectado una horita más, en todo caso. Si alguien me quiere hacer una pregunta, si lo quiere hacer ahora, yo estoy disponible. Y si no, después me mandan un mail, ningún problema, alguna duda, yo les las contesto. Okay.
Entonces ahora que estaba explicando bien, porque ahí me perdí, entonces no entendí bien qué estaba haciendo. Me perdí totalmente. Bien, yo estaba explicando que las variables, el concepto de variable, que el sistema operativo, el Windows, tiene algunas variables que nosotros podemos modificar, que se ven con este comando set. ¿Sí? Este comando set me indica un montón de variables que tiene el Windows internamente. ¿Ven? Program data, processor level, son todas variables que usan los distintos procesos. Es el nombre de la variable igual el valor. Una de esas variables es esta que se llama pad, que alguna vez la habrán escuchado. Esa variable pad tiene adentro una lista de carpetas. ¿Ven? CPython 27, por ejemplo acá, CWindows System 32. Estas son todas carpetas que existen en el disco. ¿Y por qué están ahí? Porque cuando yo quiero ejecutar un programa, por ejemplo, pp.exe, ese programa lo va a buscar y lo va a tratar de ejecutar en todas esas carpetas que figuran en el pad. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Si yo pongo Notepad, no sé si ustedes conocen el Notepad, fíjense que se ejecuta el Notepad. ¿Por qué? Porque ese Notepad está adentro de una de esas carpetas que están en el pad. ¿Sí? Por eso se puede ejecutar el Notepad. O en el bloc de notas. Yo acá lo tengo en inglés, pero el bloc de notas. Se llama notepad.exe. Notepad.exe. Lo mismo va a pasar con el Python que ustedes van a instalar. Cuando ustedes pongan Python en la consola, debería aparecer este texto que es la respuesta del programa Python que está corriendo. ¿Sí? Esa era, ¿por qué les explico todo esto? Porque en un paso de la instalación del Python, les pregunta que ustedes tienen que agregarlo al pad. ¿Sí? Ahí en el documento está explicado. Bueno, entonces la idea es que ustedes instalen los dos programas, ¿sí? Acá voy a buscar el Cherry Pee. Una vez que instalaron el Python, después instalan el Cherry Pee con alguna de esos métodos que están mencionados. Entonces, cuando ustedes terminaron de instalar el Cherry Pee, tienen que correr esto. Python-m, Cherry Pee tutorial, ven todo esto. Y tiene que aparecer una pantallita como esta. ¿Sí? Eso indica que está bien instalado todo, el Python y el Cherry Pee. Entonces, su tarea va a ser instalar el Python, el Cherry Pee, y lograr que aparezca esta consola. Esta consola, lo que está haciendo es como un pequeño servidor web donde nosotros vamos a poner unas páginas donde vamos a usarlas como formularios para nuestro sistema. ¿Sí? Van a ser páginas sencillas en HTML que ustedes las ponían en un hosting. Nosotros las vamos a usar como nuestro mini hosting en nuestra computadora para poder usarlas como páginas de nuestro sistema. ¿Sí? Vamos a usar formularios web. Pero para hacerlo sencillo, instalamos el Python e instalamos esta librería Cherry Pee que nos instala un pequeño servidor web para poner pequeñas páginas de ejemplo. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes instalen el Python, instalen el Cherry Pee, logren hacer funcionar este comando, ¿sí? Y que después en el foro de la clase ustedes posteen una captura de pantalla de esta pantalla que ustedes lograron funcionar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. Si ustedes después
abren un navegador y le ponen esta dirección, va a aparecer, a ver si está acá, va a aparecer esto, ¿ven? Porque hay su máquina se transformó en un pequeño servidor web que está escuchando, y acá es una página de prueba. También puede postear, les voy a pedir que posteen dos cosas, que posteen la página de consola con este mensaje que dio, y también abran un navegador y hagan localhost 8080 y posteen la captura del navegador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por el momento ninguno. No. Bueno, la idea es que esta sea una clase no muy larga. Ahí voy a dejar de compartir. Y que ustedes hagan el trabajo práctico este. Entonces después vamos a ir viendo todos los temas relacionados con el análisis de sistemas, y en paralelo vamos a ir viendo cómo aplicarlo a una pequeña aplicación que vamos a ir construyendo. Repito, el objetivo de la materia no es tanto construir la aplicación, sino ver todos los puntos relacionados con el análisis de los sistemas. Pero esta aplicación nos puede servir como una muestra pequeña de todas las cosas que están involucradas en un análisis de una aplicación o un sistema. ¿Sí? Capaz que veamos también algo de base de datos, que todo sistema de información tiene una base de datos, lo más probable se conecte a alguna base de datos, a alguna fuente de datos, entonces también tal vez veamos algún tema relacionado con esto. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora voy a quedar conectado. Si ustedes quieren, se desconectan. Si quieren trabajar ahora o trabajen cuando puedan en la instalación, yo contesto preguntas, ¿sí? Y yo ahora voy cortando la grabación.